Muy buenos días, queridos estudiantes de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Esta es la sesión número 2 del segundo trimestre para ustedes, estudiantes del cuarto y quinto A, B y C. Área Articultura, docente Carmen Mejía Isidro. En primer lugar, gracias darle a Dios por la salud y las bendiciones que nos da cada día y en cada momento. Y también felicitarles a aquellos estudiantes que realmente están asumiendo muy bien sus responsabilidades y de acuerdo a eso será la nota que le corresponde a cada uno de ustedes. Muy bien, voy a mostrarles el tema de esta sesión que dice sin prejuicios ni estereotipos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta clase? Van a aprender a escribir textos para reflexionar sobre la práctica de prejuicios y estereotipos raciales, ¿no? Que muchas veces nosotros vivimos o de repente hemos observado que discriminamos a las personas por sus condiciones, ya sean físicas o de repente por alguna equivocación, ¿no? Que nosotros de repente observamos o hemos vivido en alguna ocasión. Entonces el arte también se involucra mucho en este tema. Entonces vamos a hablar a través del arte, ¿ya? A través del arte las sociedades se ven muchas veces representadas en sus expresiones estereotipadas e injustas, por lo que las manifestaciones artístico-culturales se convierten en un medio para la reflexión y la transformación social. Tal es el caso de obras que evidencian y cuestionan prácticas discriminatorias en nuestra vida cotidiana y motivan la reflexión y discusión sobre estos temas. Así movilizan nuestra capacidad crítica para reformular esas prácticas, comprender y respetar la diversidad en todas sus dimensiones. ¿Ya? Entonces el arte también es la expresión, ¿no? Donde nosotros podemos hablar o decir de las cosas que no nos gustan. Entonces, vamos a desarrollar la actividad para poder lograr o que me dan ideas a desarrollar mi análisis crítico, ¿ya? Entonces, me voy a hacer dos preguntas que son muy importantes y luego voy a reflexionar sobre ello. Primero dice, ¿qué es un prejuicio? ¿Qué es un estereotipo? ¿Ya? Segunda pregunta, ¿cómo influyen en tu vida? ¿Qué ejemplos se te ocurren? ¿Ya? Entonces acá vamos a hablar. En esta actividad apreciarás de manera crítica la obra de Castas y Mala Raza de la artista peruana Claudia Coca, un autorretrato en el que representa a su esposo, a su hijo y a ella misma para cuestionar prejuicios, estereotipos raciales y los elementos que definen la identidad peruana. En esta obra utilizas como referente una serie de pintura conocida como Cuadros de Casta, que en 1970, durante la colonia, el virrey Manuel Amat y Juníet envió a España atendiendo el deseo del rey Carlos III, ¿no? Entonces ella es una artista peruana que realiza, ¿no?, en un cuadro sobre los prejuicios y estereotipos raciales, ¿no? Entonces ella ha pintado a su familia, ¿ya? Entonces es importante, ¿no?, cómo ella ha expresado a través de la pintura. Cada pintura representaba familias constituidas por padre, madre e hijo o hija, llevando un texto que indica la casta, tanto de la madre como del padre y de la nueva categoría, de la niña o del niño también. Por ejemplo, español e india, mestizo español, negra y mulato, etc. La artista adopta una composición similar para representar a su familia, que puede señalarnos la posibilidad de una continuidad de esta pretendida clasificación colonial hasta la actualidad. Estaría implicando que entre peruanas y peruanos aún nos clasificamos y nos discriminamos en función a las castas, pensándonos en relación con ser más o menos, blancos o indios o negros que otras y otros. Coca ha afirmado el racismo es simplemente una relación de poder. ¿Por qué?
Como sabemos, las razas no existen. La unión de castas que nos muestra Claudia Coca en su obra es como se señala que en el cuadro cuaternón de mestizo con tresalta produce mestizo salta atrás. Según Portocarrero, esto indicaría los términos cuaternón de mestizo y tresalva, que cada padre tiene un abuelo indígena, por lo que el niño tendría dos ascendentes indígenas y resultaría más indígena que sus padres. Por eso, un mestizo salta atrás. ¿Ya? Si se toma en cuenta la persistencia de la utopía de blanqueamiento, de limpiar la sangre, esta unión o es una familia habría roto ese camino. Observa detenidamente el siguiente retrato familiar para luego contestar algunas preguntas que te ayudarán a describir un texto en el cual reflexiones sobre la propuesta artística de Claudia Coca. Entonces acá Claudia Coca ha pintado una familia, ¿no? En ello representa, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen sobre el color, ¿no? Que muchas veces nosotros discriminamos que él es negro o que él es blanco o que él es cholo y al final eso existe, ¿no? Entonces eso sería como una discriminatoria racial, ¿no? Entonces no podemos juzgar por nuestro color, por nuestra forma de ser, porque todos somos iguales. Entonces este mensaje es muy importante, jóvenes estudiantes. Ahora vamos a analizar los retratos de esta artista, ¿ya? En el gráfico 2 se muestra que el padre es castizo y la madre es una española y ha tenido un hijo que es considerado español. Esto significa que la ascendencia indígena ha quedado definitivamente invisibilizada, ¿no? Por ejemplo, acá el padre le hace caso o está contento con que ha tenido un hijo y lo lleva y lo educa, ¿no? Y le atiende bien. En cambio, ¿qué sucede en el segundo cuadro? En el segundo cuadro es al contrario, ¿no? Vemos que el niño busca la mirada del padre, pero ¿qué hace el padre? Ni siquiera le presta atención y pese a sujetarlo, no lo confirma como suyo, sino que mira instintivamente a la madre, ¿no? O sea, no le da ninguna caricia, ni siquiera se dirige la mirada al niño, de repente por su color, ¿no? Que lo está discriminando y muchas veces puede ser que no sea su hijo, esa duda de repente tendrá, ¿no? Entonces por eso también es como una discriminación, se podría decir. En cambio, en este cuadro de acá, sobre el mestizaje entre el español blanco y la negra, ¿no? Vemos a un hombre que intenta defenderse de su agresiva cónyuge. La mujer le quiere pegar acá. Ella y la niña mulata tratando de sujetar el arrebato colérico de su madre. Lo mismo trata de hacer el padre, pero la ofensiva la lleva la mujer negra. Con su mano izquierda ha cogido el cabello del padre y con la derecha está tratando de golpearlo con un cucharón. Y el padre procura defenderse cogiendo los brazos de su soporte. Pero ¿por qué se ha generado esta pelea? ¿Por qué el disgusto y la ferocidad en el rostro de la madre? ¿A qué se deberá? En el cuadro nos da algunas pistas que son como las huellas que el pasado ha dejado en la imagen de este presente detenido en la representación. ¿Por qué creen que la señora estará golpeando al hombre? ¿No? Porque él se está tratando de defender. Entonces también es otra forma de discriminación. Y acá de Claudia Coca ha pintado a su familia. Y aquí vemos, por ejemplo, mostraba disposición para destruir el Gabinete de Historia Natural, colección de hoy en día parte del Museo Nacional de Antropología del Gobierno Español. Estas pinturas deberían pasar a la colección de este gabinete. Ya, por ejemplo, acá vemos una familia de Claudia Coca que ha pintado a su esposo, ella misma y a su hijo, como una representación. Muy bien. Ahora, cuando tú has observado las imágenes, te vas a hacer estas preguntas que te van a orientar a hacer tu análisis crítico, ¿ya? ¿En qué te hace pensar el trabajo de Claudia Coca? ¿En qué te hace pensar? ¿Qué has encontrado en este retrato familiar? ¿Qué has visto en el retrato familiar? ¿Habrá alegría, armonía? No sé, depende de cada uno de ustedes cómo lo hayan observado. ¿Crees que la intención del artista es retratar a su familia? ¿Por qué crees que la mujer carga al niño y no el hombre? ¿A qué se debe? ¿Será el machismo? Podría ser, no sé.
¿Por qué crees que los personajes no se miran entre ellos? ¿Te has fijado bien en la imagen? ¿Qué significan las palabras de la parte superior del cuadro? ¿Qué opinas sobre la obra de Castas y Mala Raza? Al terminar de contestar las preguntas, escribe un texto. Escuchen bien claro, después de haber respondido esas preguntas, tú vas a escribir un texto en una hoja entera, ¿ya? En el que vas a comentar sobre cómo la obra de Castas y Mala Raza del artista Claudia Coca te ha permitido reflexionar sobre la práctica de prejuicios y estereotipos raciales en nuestra comunidad. ¿Todavía habrá esos estereotipos raciales? Sí, ¿no es cierto? De repente en pocas cosas hemos visto, ¿ya? Entonces tu trabajo de hoy, de esta semana, es realizar un análisis crítico acerca del artista Claudia Coca sobre los estereotipos, ¿ya? de que vivimos en las sociedades y todo ello. Entonces vas a hacer tu análisis crítico en una hoja entera. Puedes acompañar con imágenes también, ¿ya? Decóralo. Ese análisis crítico tiene que verse reflejado. Entonces, la actividad de esta semana es tu análisis crítico, ¿ya? Entonces, hazlo bonito, decóralo de repente con un marco, utilicen colores, que es lo más importante, jóvenes, para poder expresar su trabajo, ¿ya? El análisis crítico es sobre cómo Claudia Coca, ¿no? ha realizado esas pinturas y cómo a ti haces una reflexión sobre lo que estamos viviendo o lo que pasamos o vemos sobre el racismo que existe en nuestra sociedad todavía, ¿no? Hay discriminación, pues de repente por el color o por la forma como nos vestimos o de repente por lo físico y tantas cosas que vemos o pasamos o lo vivimos de repente, ¿no? Entonces, cada uno va a realizar su análisis crítico de esa manera en una hoja entera, ¿ya? Por favor. Luego que tú hayas realizado tu análisis crítico, vas a hacer estas preguntas de autoevaluación en tu cuaderno también. ¿Sobre qué has reflexionado al desarrollar la actividad? ¿Qué dificultades has tenido y cómo las has superado? ¿Cómo le explicarías lo que has aprendido a un amigo o a una amiga, ¿no? ¿Cómo lo explicarías? Entonces, jóvenes estudiantes, espero que me hayan entendido su análisis crítico, que sea muy atractiva, porque eso es la evidencia de esta semana de ustedes. Muy bien, jóvenes estudiantes, muchas gracias, queridos estudiantes. Hasta la próxima sesión, nos vemos. Espero sus reportes lo más antes que puedan ustedes presentar. Ya decorado, por favor, eso es la evidencia.